con listones y cuerda de 4.500 años de antigüedad en su posesión original. Los fragmentos del navío afloraron durante las tareas de limpieza efectuadas durante la última campaña en la zona sur de la Mastaba, AS-54. Una estructura truncada de adobe en forma piramidal, desde que se inaugurarán los trabajos en 2009. Su morador sigue siendo un misterio para la expedición del Instituto Checo de Egiptología, que desde hace años orada a pusir a las órdenes de Laszlo Parta. Inesperadamente, la arena despeló hace unos meses el esqueleto de una embarcación de 18 metros de eslora enterrada junto a piezas de cerámica que data del final de la tercera dinastía y principios de la cuarta, alrededor de 2550 antes de nuestra era. El descubrimiento es importante porque se trata del único barco del Imperio Antiguo hallado junto a una tumba que no pertenece a un rey, lo que subraya el estatus y rango del propietario de la Mastaba y su relación con el monarca. Reconoce el ministro de Antigüedades egipcio Mamdouh al-Damati. La identidad del noble que habitó la construcción aún permanece en zona de sombras. La capilla de ofrendas donde se supone que aparecía su nombre y títulos está en muy malas condiciones, lamenta el funcionario. Sin embargo, la hipótesis planteada por Parta señala a la Mastaba como el enterramiento más probable del faraón Huni, el último monarca de la tercera dinastía, que gobernó durante 24 años hacia 2600 antes de nuestra era. Su teoría se basa en el hallazgo de un cuenco de piedra tallado con el cartucho del rey, así como en la amplitud y la orientación de la edificación. A su juicio, los dos posibles escenarios apuntan a que la sepultura fue ocupada por el rey o un príncipe o funcionario de alto rango de la época de Huni. El tamaño de la tumba, así como la presencia del barco, sitúa al fallecido dentro la élite de su tiempo con fuertes conexiones con el faraón reinante, asevera Parta. Resguardados de los cazatesoros, los restos del barco influyen los listones de madera y las cuerdas que formaban su estructura, aunque son extremadamente frágiles. Los tablones, con aproximadamente 4.500 años de antigüedad, arrojarán luz sobre la construcción naval del antiguo Egipto. Recalca el equipo de arqueólogos en el comunicado difundido el pasado lunes por las autoridades del país. Las láminas estaban unidas con clavijas de madera aún visibles en su posición original. La arena del desierto ha conservado de manera extraordinaria los listones de fibra vegetal que cubrían las costuras. Algunas de las cuerdas que ensamblaban el barco también se hallan aún en su lugar original con todos sus detalles intactos, lo que supone un hallazgo único en el estudio de los antiguos barcos egipcios. Apuntan los investigadores, todos estos pequeños detalles son de suma importancia, ya que la mayoría de los navíos antiguos han sobrevivido en mal estado o fueron desmontados en piezas. En la mayoría de las ocasiones, las expediciones que han horadado las necrópolis reales solo se han topado con pozos vacíos o donde apenas quedaba el polvo color marrón de las embarcaciones que una vez reposaron en la oquedad. Hasta la fecha la excepción era la barca solar del faraón Keops, descubierta en 1954 a los pies de su pirámide en Giza.
Estimados estudiantes, Egipto destina casi 200 millones de euros a relanzar el turismo. Egipto va a invertir unos 200 millones de dólares en relanzar el turismo en el país, una actividad que representa el 11,5% del Producto Interior Bruto y que está sufriendo desde 2010 las consecuencias de la inestabilidad política en la zona. El plan, que se pondrá en marcha en el primer trimestre de este año, reforzará los controles de seguridad de los aeropuertos del país, con más máquinas de escaneado, presencia policial y de perros rastreadores, así como personal de seguridad adicional en los centros turísticos, en los accesos marítimos y terrestres. Para ofrecer todas las garantías de seguridad, el gobierno egipcio ha contado con la colaboración de la firma británica Control Rescue, experta en medidas contraterroristas, que presentará un plan detallado o un calendario de cumplimiento. De todo ello se hablará el próximo mes en una conferencia internacional que el gobierno egipcio ha convocado en El Cairo para animar a los turoperadores para que vuelva a ofertar los viajes a nuestro país. El Cairo, la capital, y Sharm el-Sheikh, conocido enclave a orillas del Mar Rojo, son los objetivos más destacados de este plan presentado por el ministro egipcio de Turismo Hisham Tazou en Fitur. A pesar de los infortunios que han sacudido al sector en nuestro país, puedo asegurar que Egipto está de vuelta en el panorama internacional, ha afirmado. En 2015 visitaron Egipto 9,3 millones de personas, una cifra próxima a los 10 millones del año anterior. Durante los 10 primeros meses del ejercicio pasado, el turismo egipcio fue paulatinamente recuperando la normalidad y creciendo en viajeros hasta que en noviembre se produjo el estallido de un avión ruso en la península del Sinaí. Entre 2000 y 2010 visitaban Egipto unos 15 millones de turistas al año, que dejaban unos beneficios de 12.500 millones de dólares. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Egipto al vuelo, escrito o presentado por Mahmoud Qod, y gracias a nuestra operadora Hanan Abdelnabi. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Aquí el Cairo, Servicio Internacional desde Egipto, 3 de la madrugada, hora local del Cairo, correspondiente a la 1 hora universal. A continuación les presentamos el noticiario del día.
El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirmó la importancia del mejor aprovechamiento de las grandes capacidades del sector de agricultura en Egipto, considerado una base importante para la economía nacional. El mandatario egipcio confirmó la importancia de continuar trabajando para desarrollar las situaciones de los campesinos y modernizar los métodos de la agricultura. Esta declaración vino durante una reunión mantenida entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el ministro de Agricultura, Dr. Issam Fayed, que tienen como objetivo la realización de un total desarrollo agrícola con la llegada del año 2030, de modo que esté capaz de hacer frente al aumento de la población y de las necesidades alimentarias. Durante la reunión, el presidente egipcio subrayó la importancia de los estándares de calidad tanto en lo que concierne a la importancia de la importación como la exportación de los productos alimentarios y agrícolas, confirmando la necesidad de rechazar la entrada de los pedidos que no coinciden con los estándares internacionales para mantener la salud de los ciudadanos. Por su parte, el ministro de Agricultura confirmó que el plan del ministerio depende de varios programas de trabajo de desarrollo e inversión, que incluye el mejor aprovechamiento de los recursos naturales, además del desarrollo de la fabricación agrícola. El ministro añadió que el mantenimiento de los terrenos agrícolas considerados recursos naturales viene a la raíz de las prioridades del ministerio durante la etapa actual. El presidente egipcio confirmó el total apoyo del Estado al Azhar, confirmando la importancia de continuar los esfuerzos para la rectificación de la imagen del Islam frente a las llamadas del extremismo, para continuar la vía del desarrollo. Esto vino en una entrevista mantenida entre el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el gran imán y jeque de Al-Azhar, Dr. Ahmad Al-Tayyib. Por su parte, el gran imán señaló que la próxima etapa verá varias giras a diferentes países asiáticos y africanos. Dr. Ahmad Al-Tayyib subrayó la necesidad de hacer frente a los intentos de achacar el terrorismo al Islam, confirmando que Al-Azhar no escatima esfuerzos para declarar la verdad del Islam y destacar los valores del Islam y su tolerancia. El primer ministro egipcio mantuvo ayer una reunión presidida por el primer ministro en la cual confirmó que el ciudadano es el eje del programa del gobierno. Por su parte, Ismail pidió la necesidad de los medios de comunicaciones para proponer los detalles de los logros y esfuerzos realizados en la tierra. El primer ministro confirmó la importancia de aclarar la imagen a la opinión pública sobre los proyectos de desarrollo. El primer ministro egipcio Sherif Ismail asistió a la firmación de un acuerdo de evaluación de algunos aeropuertos egipcios entre el Ministerio de Aviación Civil y la empresa británica Risks. El ministro de Aviación Civil señaló que el acuerdo estipula que la empresa británica presente los consejos necesarios al gobierno egipcio para la evaluación de los aeropuertos egipcios, contribuyendo a un mejor desarrollo de este campo. Por su parte, el ministro de Turismo Hisham Zazou mostró su aspiración a que este acuerdo tenga positivos efectos sobre el turismo en Egipto.
El ministro egipcio de Recursos Acuáticos, Dr. Hussam Moghazi, confirmó que se decidió la reanudación de las negociaciones de la 10ª ronda de comisiones técnicas tripartitas sobre la presa etiopeta del Renacimiento en Jartum, con la asistencia de los ministros de agua de Egipto, Sudán y Etiopía. Durante las negociaciones se discutirán las notas de cada estado y el borrador del contrato de estudios técnicos del proyecto de la presa del Renacimiento. Fuente responsable en el aeropuerto internacional de El Cairo negó lo que se rumoreaba por algunos medios de comunicación sobre la detención de varios pasajeros provenientes de Sudán por haber sido infectados del virus Zika. El primer ministro iraquí Haidar al-Abadi pidió ayer que no se envíen fuerzas terrestres a Siria, advirtiendo de que esto llevará a una escalada de la crisis actual en el país. Abadi hizo llamada al margen de su visita actual realizada a Italia a encontrar una solución política de la crisis en Siria. Al mismo tiempo, el ministro saudí de Asuntos Exteriores, Adel al-Jubeir, mostró la disposición de su país al envío de fuerzas terrestres en caso de que la coalición internacional decida extender fuerzas terrestres para hacer frente a la organización terrorista Daesh en Siria. Seguidamente, resumen de noticias más destacadas de la jornada. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi discute con el ministro de Agricultura Issam Fayed los planes de la realización de un total desarrollo agrícola con la llegada del año 2030. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi confirma al gran imán y jeque de Al-Azhar, Dr. Ahmad al-Tayyib, el apoyo del Estado Al-Azhar frente al extremismo. El Consejo de Ministros confirma que el ciudadano de recursos limitados es el eje del programa del gobierno. Fuente responsable del aeropuerto internacional de El Cairo niega la detención de varios pasajeros provenientes de Sudán por haber sido infectados del virus Zika. Arabia Saudí reconfirma su disposición al envío de fuerzas terrestres a Siria en caso de que la coalición internacional decida extender fuerzas terrestres para hacer frente a la organización terrorista Daesh. Estimados oyentes, así les hemos presentado el boletín informativo de esta noche. Y ahora vamos a escuchar a nuestro comentario político, pero después de este intervalo musical. Estimados oyentes, ahora vamos a escuchar nuestro comentario político de esta noche. Desde que el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi asumió el poder, Egipto vio un acercamiento egipcio-ruso a todos los niveles, político, económico y militar.
que ha sido patente en el acuerdo inicial firmado entre ambas partes, El Cairo y Moscú, sobre la cooperación en el campo de la fabricación militar y civil, donde el Ministerio de Defensa y Producción Militar mantuvo una reunión con el ministro ruso de Industria y Comercio para discutir las vías de la cooperación entre ambas partes, para elevar los niveles de las fábricas militares y aumentar su energía de producción, sirviendo los objetivos de la seguridad nacional egipcia y contribuyendo a impulsar la rueda de la economía y el desarrollo hacia adelante durante la próxima etapa. El ministro de la Producción Militar dijo que las conversaciones con la parte rusa llevaron a la profundización de los campos de la cooperación consolidados por ambos presidentes egipcio y ruso para modernizar la producción militar con la parte rusa, señalando que la próxima etapa verá una gran cooperación con Rusia para evolucionar las vías de la producción y las industrias civiles y militares. Los observadores ven que las Fuerzas Armadas dependen de diferentes fuentes de armas rusas, estadounidenses, franceses y chinas, que necesitan una continua modernización, destacando la posibilidad de que la cooperación con Rusia sea una alternativa de la cooperación militar con Estados Unidos. Previendo que Egipto tenga éxito en la realización de la autosuficiencia a lo largo de los próximos años para que pueda fabricar los diferentes tipos de armas pesadas. En este marco, el presidente egipcio confirmó la importancia del establecimiento de una fuerte industria militar para satisfacer las capacidades de Egipto durante la próxima etapa, para elevar la capacidad militar de las Fuerzas Armadas, subrayando la importancia de la cooperación con la parte rusa en este campo. Estimados oyentes, así les hemos presentado el comentario político de esta noche. الدنيا تحيا ليه يكونوا ناس في ناحية وناس في ناحية مهما كنا
كنتم من حقوقنا احنا وانتم، مهما كنا ومهما كنتم من حقوقنا احنا وانتم، الحياة والسلام، الحياة والسلام. يا سلام يا سلام، بالسلام احنا بدينا، بالسلام يا سلام راضية الدنيا علينا، بالسلام يا سلام يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام. للحبايب احنا مدينا الايادي، رحبت بينا الامم من كل وادي. للحبايب احنا مدينا الايادي، رحبت بينا الامم من كل وادي. للحبايب احنا مدينا الايادي، رحبت بنا الأمم من كل وادي. تحيا في النور كل أمة، والحقيقة نشوفها لما تحيا في النور كل أمة، والحقيقة نشوفها لما نبتعد عن الظلام. السلام السلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. Aquí El Cairo. Un programa semanal, música de América Latina. Elaborado y presentado por quien les habla, Ahmed Abul Fadl, con la ayuda técnica de nuestra operadora de esta noche, Hanan Abdelnabi. Buenas noches, amigos que nos escuchan de todas partes del mundo. Un gran placer estar con ustedes en este espacio de esta música tan agradable, música de nuestro querido pueblo de América Latina. Pasamos juntos momentos agradables con esta música que seguramente les va a encantar. Adelante, por favor.
Un programa fue presentado y elaborado por Ahmed Al y con la ayuda técnica de Hanan Abdelnabi. Chao pues. Radio El Cairo presenta Cuadro de Egipto. Programa semanal elaborado y presentado por Iman Hassi. Bienvenidos amigos oyentes a una nueva edición de su programa Cuadro de Egipto, programa en el cual intentamos echar la luz sobre los diferentes aspectos de la vida en el antiguo Egipto y en el moderno Egipto, sus culturas, sus riquezas y sus misterios. Amigos oyentes, en la edición de esta noche hablaremos sobre las obras de restauraciones de la casa del Sehemi. Se ha inaugurado últimamente en El Cairo la casa del Sehemi, situada en el barrio del Gamaleya, tras una restauración total que duró 6 años, comprendiendo la casa y los alrededores del recinto. Tras el terremoto sufrido en Egipto en 1992, la casa se derrumbó, hundiéndose las paredes, las celosías y el techo. La casa del Sehemi está considerada como una maravilla de la arquitectura islámica, testigo del próspero legado de nuestra cultura. De ahí el interés manifestado por el Ministerio de Cultura para restaurar dicho monumento y recuperar su belleza inicial. La restauración comenzó en 1994 gracias a una subvención del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social y fue supervisada por el Consejo Supremo de Arqueología. La restauración fue realizada por el Centro de Al-Mashrabeya para el Desarrollo del Arte en nuestro país. El proyecto de restauración se considera una experiencia única por 2 razones, porque se establecieron las bases de una rehabilitación exhaustiva, alternando tecnología y tradición, y también por la campaña para interesar al público que se alternó con la restauración, sensibilizándolo sobre la importancia de preservar
nuestro patrimonio artístico. Dicho proyecto no ha finalizado, ya que se sigue trabajando sobre la zona que rodea a la casa. Tras finalizar con la restauración de la casa, se renovaron las cañerías y el tendido eléctrico del barrio de Al-Darb el-Asfar, donde está situada la casa. También se empedraron los callejones y se pintaron las fachadas de los edificios de este callejón. El proyecto ha contado además con la restauración de otras casas de importancia arqueológica en la misma zona, como la casa Mustafa Gafar, la casa de Al-Hirazat y El Sabil. Así, amigos, hemos llegado al final del programa de Cuadro de Egipto, programa elaborado y presentado por que les habla Iman Hasib con la ayuda técnica de Ayman. Hasta la próxima a la misma hora. Aquí el Cairo, Servicio Internacional. Radio El Cairo presenta Perspectiva Latinoamericana, un programa escrito y presentado por Mahmoud Qodda. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana. Honran en Egipto al héroe nacional de Cuba. Miembros del cuerpo diplomático de países latinoamericanos acreditados en Egipto rindieron homenaje la pasada semana en El Cairo al héroe nacional de Cuba José Martí, en ocasión del 163 aniversario de su natalicio. Tras colocar una ofrenda floral en el puesto que recuerda a Martí en el centénico Jardín Al-Hurriya o Libertad en lengua castellana, el embajador de La Habana ante El Cairo, Laureano Rodríguez Castro, resaltó las virtudes del insigne pensador y hombre de acción cubano, cuya obra trascendió las fronteras de su isla natal. Ante miembros de la Misión Estatal de Cuba, miembros de la Asociación de Cubanos Residentes en Egipto y directivos de la Asociación de Amistad Egipto-Cuba y Egipto-América Latina, el embajador abordó cómo las ideas martianas influyeron más allá de su tiempo en cubanos de las generaciones posteriores. Entre ellos resaltó su cuenta el líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, quien como nadie ha sabido llevar a la práctica el pensamiento martiano. Pasan los años y cada día nos asombramos más de la vigencia del pensamiento político o social de Martí, resaltó el diplomático. Fue tan honesto en sus convicciones, en sus criterios de justicia, en sus afanes de libertad, agregó Rodríguez Castro, que hoy más que nunca puede ser guía y bandera de las aspiraciones de todos los hombres honestos del mundo. En sus palabras, el embajador puso asimismo de relieve el valor del pensamiento de Martí respecto a la unidad de todos los países de América Latina frente a las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos, fenómeno sobre el cual el héroe nacional cubano alertó repetidamente. La cuarta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, recién concluida en Ecuador, consolidó al bloque regional como un espacio de diálogo y concertación política entre los 33 países que lo integran. La declaración política de Quito, aprobada por los gobernantes o sus representantes en la capital ecuatoriana el 27 de enero, así lo refleja. Ratificamos nuestra voluntad de fortalecer la CELAC como mecanismo de concertación política regional, reconociendo el trabajo realizado a través de estos años, consolidando nuestra unidad en la diversidad,
asegura el primero de los 80 principios recogidos en el texto. En su opinión del ministro ecuatoriano de Cultura y Patrimonio y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales de la gobernante Alianza País, Guillaume Long, integración es sinónimo de paciencia. La integración se conquista centímetro a centímetro, porque estamos hablando de 33 países muy disímiles en cuanto a orientación política, explicó el funcionario en declaraciones a la prensa. De acuerdo con Long, esa diversidad refuerza el concepto de que la CELAC, con apenas 6 años de vida más que bloque integracionista, sigue siendo un mecanismo de concertación política, desde donde se pueden posicionar temas como la descolonización de Puerto Rico, la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, o reclamar el levantamiento del bloqueo estadounidense contra Cuba. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Perspectiva Latinoamericana, escrito y presentado por Mahmoud Qod, gracias a nuestra operadora Hanan Abdelnabi. Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto. Radio El Cairo presenta Rincón de la Economía. Programa elaborado por Zena Baza. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Rincón de la Economía. Una delegación económica austriaca realizó una visita a Egipto que incluye empresarios y representantes de las más importantes empresas austriacas. El consejero egipcio comercial señaló que la visita tuvo como objetivo descubrir las oportunidades de inversión en Egipto y reforzar las relaciones bilaterales en el campo del comercio entre ambos países. En una entrevista realizada con la agencia MENA, el embajador egipcio en Austria señaló la importancia de la visita de la delegación económica austriaca a Egipto, subrayando que hay nuevas oportunidades de inversión en Egipto después de que se anunciara el lanzamiento de la nueva zona industrial en el Canal de Suez y el proyecto de la cultivación de 1,5 millones de fedanes, además del proyecto de la nueva capital y el Triángulo de Oro. El primer ministro egipcio Sherif Ismail se entrevistó con una delegación del Banco Africano para el Desarrollo con la asistencia de doctora Sahar Nasr, ministra de Cooperación Internacional. Al comienzo de la entrevista, los miembros de la delegación felicitaron a Egipto por el comienzo de las sesiones de la Cámara de Diputados, señalando que su actual visita a Egipto viene en el marco de sus anuales visitas que realizan a esta zona para reforzar la cooperación bilateral. Los miembros del banco confirmaron que el banco da una prioridad a Egipto en los campos de la infraestructura, la enseñanza y la energía. Por su parte, el primer ministro egipcio dio la bienvenida a los miembros del banco, mostrando su gratitud por su financiación a algunos proyectos de desarrollo en Egipto. San Luis Potosí. Si bien los países árabes se distinguen en el mundo por su gran riqueza petrolera, esa región no solo se compone de petróleo, también es poseedora de otras riquezas en los campos de la cultura, la academia, el campo y la tecnología, que con la globalización del mundo pueden compartir cuanto tienen cualquier país del mundo con la firma de convenios de intercambio, en este caso con México y principalmente con San Luis Potosí.
Esto lo afirmaron los 5 embajadores de los países de Egipto, Jordania, Libia, Kuwait y Marruecos, quienes convivieron con representantes de la prensa potosina en una reunión desayuno organizada por el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión Asia-Pacífico del Senado de la República. Afirmaron los 5 diplomáticos que sus respectivos países están abiertos para hacer llegar al mundo las riquezas de todo tipo de las que son poseedores, ahora que el mundo árabe se ha organizado en un sólido bloque que hace sentir su fuerza muy bien, organizada en diversas partes del mundo. Al inicio, el senador Torres Corzo hizo la presentación de los distinguidos visitantes y de los temas que se tratarían con la prensa. Explicó que desde hace tiempo mantiene contacto con los representantes de todos los países de la cuenca Asia-Pacífico, pero también buscando enlaces con otras regiones, como en este caso con el mundo árabe. El embajador de Kuwait, líder del grupo por ser el decano de los diplomáticos de esa región que desempeñan sus funciones, agradeció al senador Torres Corzo la invitación y le reconoció su gran capacidad para gestionar el estrechamiento de las relaciones de los países de regiones tan distantes una de la otra. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Rincón de la Economía. Programa elaborado y presentado por Zainab Azab con la ayuda técnica de Hanan Abdelnabi. Hasta la próxima edición. Radio El Cairo presenta Juventud, tesoro de vida. Programa elaborado por Ilham Ramzi. Buenas noches, amigos oyentes, y bienvenidos a una gira entre lo más destacado de las creaciones y actividades juveniles en Egipto. Cuando los turistas visitan Egipto, lo más que buscan para comprar son los artículos de artesanía egipcia que son muy característicos en Egipto. Uno de esos artículos son las cajas de joyas de madera con incrustaciones de nácar. Esta artesanía que necesita trabajadores y simples materias como madera, adhesivo y conchas, además de la alta habilidad de los jóvenes que presentan con sus manos maravillosas piezas artísticas que todos los turistas lo admiran. Hay que tener en cuenta que estas piezas artísticas no son derivadas de las edades de reyes y príncipes, sino que son hechas con las manos de los jóvenes del pueblo Said el-Menkadi, en provincia del Monofeya, un proyecto civil que contribuye en solucionar el problema del desempleo en Egipto, y especialmente en el pueblo de Said el-Menkadi en el Monofeya. Esta artesanía, amigos oyentes, está financiada por muchos comerciantes en aquel pueblo, situado a 50 kilómetros del Cairo, a la orilla oriental del Nilo. Y a pesar de que la mayoría de los habitantes trabajan en la agricultura, un grupo de jóvenes muy activos se dedicaron a hacer esas maravillosas piezas artísticas, acabando así con el desempleo en su pueblo, sin esperar emplearse en puestos gubernamentales. Fundaron más de 70 talleres para fabricar del marisco, además de otros talleres en el barrio de Khan el-Jalili.
Cabe mencionar, amigos oyentes, que esta artesanía entró este pueblo en 1977 y desde entonces los gobernadores del Monofeya han sido interesados mucho con ella y organizaron anualmente muchas exposiciones para los productos hechos con las manos de los jóvenes de este activo pueblo. Un proyecto muy positivo de los jóvenes de la provincia del Monofeya. Les agradecemos a este grupo juvenil y siempre hasta adelante. Así, amigos oyentes, llegamos al final de esta edición preparada y presentada por Ilham Ramzi. En la técnica de sonido, Hanan. Aquí Cairo, Servicio Internacional. Radio Cairo presenta Platos Árabes. Programa escrito y presentado por Arwa Ahmedi. Nuestros amigos oyentes de Radio Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de su programa Platos Árabes. Programa en el que les presentamos los platos más famosos en el mundo árabe a partir de los ingredientes hasta la forma final del plato. Y también en cada edición echamos la luz al principio sobre algo relacionado con la mujer árabe en general y la egipcia en especial. Amigos oyentes, empezamos como siempre con la parte relacionada con la mujer. Una de las instituciones internacionales anunció los nuevos nombres de los árbitros de un concurso de iniciativas ambiciosas para este año 2016, que incluye una selección de los creadores científicos e innovadores con diferentes experiencias de todo el mundo. Fue elegida el doctora Ghada Amer, vicepresidente de la Asociación Árabe de Ciencia y Tecnología y la profesora de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Banha en Egipto, que es la única árabe en el jurado representativo de todo el mundo árabe y de la lista de científicos árabes, para participar en la selección de los mejores 10 ganadores. Ahora llegamos al tiempo dedicado al plato de esta noche. Hoy les presentamos la receta de arroz con queso. Una pausa y regresamos de nuevo con la receta. Amigos oyentes, empiezo con los ingredientes. Tenemos un vaso de arroz, 2 cucharadas de queso manchego rallado, 2 vasos de leche, carne picada, asagbar relleno, sal y pimienta. Ahora llegamos al modo de preparación. En primer lugar, lavar el arroz, cocer en un vaso de agua y sal, poner el medio del arroz en una fuente de barro para horno, una capa de asaga encima, luego el resto del arroz. Echar queso rallado en el vaso de leche, sal, pimienta y mover. Echar la mezcla sobre el arroz. Esparcir un poco de queso en la superficie. Meter en la fuente en horno caliente hasta que esté la superficie dorada. Amigos oyentes, así hemos llegado al final de la edición de esta noche de su programa Platos Árabes, un programa redactado y presentado por quien les habla ante el micrófono, Arwa Ahmedi, y al final gracias a mi colega técnica de sonido, Hanan Abdelnabi. De Radio Cairo, bienvenidos. Estimados oyentes de nuestro programa, bienvenidos. Queremos mostrarles algunas notas útiles para hacer su viaje inolvidable a Egipto.
Egipto contó con la importante visita del mandatario chino. Concluyó su primera visita de Estado a Egipto. Anteriormente, el presidente chino y su homólogo egipcio Abdel Fattah al-Sisi asistieron a la ceremonia de apertura del Año de la Cultura China-Egipto en la antigua ciudad de Luxor. El espléndido espectáculo cultural en el templo de Luxor, con las actuaciones de bailarines chinos y egipcios, así como músicos y cantantes de ópera, fue parte de la celebración. El presidente de China calificó a la ciudad de Luxor como la gran imagen de la antigua civilización egipcia. El mandatario chino añadió que los dos países deben profundizar su amistad y consolidar la base de la opinión pública para la cooperación bilateral a fin de promover el desarrollo y la prosperidad comunes. Su homólogo egipcio destacó que Jinping ha demostrado un gran apoyo a Egipto al asistir a los eventos en Luxor. También añadió que Egipto admira la gran civilización china y los logros de ese país a lo largo de su camino de desarrollo y que espera que las dos partes puedan profundizar sus intercambios culturales. El presidente chino indicó que las reliquias culturales ofrecen una gran cantidad de archivos para los investigadores, con el objetivo de estudiar la historia, la cultura, la sociedad y la ciencia del país. Venga usted también a visitarnos. Lo estamos esperando. Estimados oyentes, así llegamos al final de nuestro programa Bienvenidos. Programa elaborado por Berta Soto, presentado por Zainab Azab con la ayuda técnica de Ebtesam Rashad. Hasta la próxima edición.